O sea, podemos darnos el lujo de que esto sea peor aún de lo que es. O sea, ¿qué tiene que pasar de peor para que haya algún tipo de reacción por parte del gobierno si las cosas han ido empeorando y ellos siguen empecinados en decir que todo está muy bien? Se ha convocado por parte de un sector de transportistas una paralización para el día de mañana, jueves. Y el día de ayer estuvo en una entrevista en Exitosa con nosotros Héctor Vargas, que es presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que vino a decir que ellos no van a participar o tienen la decisión de que sus bases no participen en la paralización del día de mañana. Sin embargo, esta postura que uno podría considerar, más serena en relación a quienes están absolutamente indignados, resulta que va acompañada con el anuncio de que se está promoviendo una paralización aún más importante que la que se pretende el día de mañana, donde lo que estaría puesto en el centro de la agenda no es lo que se exigió en septiembre del año pasado, sino una demanda aún más seria: que la señora Dina Boluarte y el Congreso de la República se arrimen y que se adelanten las elecciones en el Perú. Es decir, uno podría pensar, estas personas se oponen al paro, pero están con el gobierno. No, señor, se oponen al paro y lo que quieren es que se vaya el gobierno. Y lamentablemente, este es un sentimiento extendido en un amplísimo sector de la población. Y es exclusiva responsabilidad de la señora Dina Boluarte, que estuvo dispuesta a pagar el precio, o que el Perú pagara el precio de 50 muertos para que ella se quedara en el gobierno, y que ha demostrado claramente por sus acciones que no tiene ninguna capacidad para conducir los destinos del país. Y el asunto más serio, el que más nos afecta a todos, es el de la crisis de inseguridad. Y yo quiero recordar que en septiembre del año pasado, cuando empezaron las paralizaciones de transportistas, que pusieron en un momento al país en vilo, no se reclamaba que se fuera el gobierno, se le reclamaba responsabilidad al gobierno. Es decir, se reclamaba que hubiera un plan para enfrentar la crisis de inseguridad. Y 4 meses o más después seguimos sin plan. Se reclamaba al gobierno que dejen de improvisar con estados de emergencia y con medidas como que entren los militares, salgan los militares, y siguen improvisando. Precisamente por la falta de lo primero, de un plan y de una estrategia consistente. Se les pidió que hubiera coordinación entre la policía y el Ministerio Público, y sobre todo por parte del gobierno la guerra continúa. Es decir, el gobierno insiste en una guerra que no tiene que ver, y hay que ser claros sobre esto, porque hay que ser claros en estas cosas también, en que la fiscalía, que es verdad, en algunos casos no hace bien su trabajo, que hay delincuentes que están liberados porque la fiscalía permitió que sean liberados, por la falta de eficiencia, según ellos, de la policía, por la imperfección de los expedientes. Bueno, se corrigen, pues. Pero si tú sabes que el que tienes delante es un delincuente, algo tienes que hacer para impedir que esté en la calle y no usar argumentos de cualquier naturaleza. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso no es la verdad absoluta, no es que eso ocurre en todos los casos, no es que todos los fiscales actúan así, porque eso no es verdad. El ensañamiento de la gente del gobierno con la fiscalía tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un tema político, que la fiscalía está investigando a los miembros del gobierno, incluyendo a la propia presidenta de la República, y eso irrita a la señora Dina Boluarte y hace que todas las decisiones que se tomen en su gobierno están signadas por protegerse a ella misma y proteger a su entorno. ¿De qué? De las investigaciones por violación de derechos humanos y sobre todo por casos escandalosos como el de Caliwarma y otros, la fuga de Vladimir Cerrón, los Rolex de la señora. No quieren, pues, no quiere que la investiguen. Y la manera de
pretender neutralizar esas investigaciones, darle con fierro a la fiscalía por esa razón y no por la razón que podríamos tener los ciudadanos con respecto a la eficiencia en la lucha contra el delito. Lo cierto es que después de todo el tiempo que ha transcurrido, es decir, y para poner un punto de referencia después de las paralizaciones que empezaron en septiembre del año pasado, más de 4 meses después, no es que las cosas no han cambiado, las cosas están peor. Seguimos sin un plan y sin una estrategia por parte del gobierno, seguimos en la improvisación, seguimos en el conflicto entre el Ministerio Público y la policía, que son incapaces de juntos enfrentar los problemas que nos afectan a todos. Y lo que está claro es que el gobierno de la señora Dina Boluarte, frente al caso específico de la lucha contra la delincuencia, ha fracasado catastróficamente. Y el problema es que el precio lo pagamos nosotros y lo paga la gente cada día. Hoy me levanto en la mañana, me conecto en Exitosa, balacera contra transportistas en Chorrillos. Todos los días. Todos los días. Negocios que cierran. Ayer ha estado el representante de la Cámara Peruana de la Construcción contando cómo hay obras que se paralizan porque la gente no puede seguir trabajando en estas condiciones de agobio de la delincuencia. Y la señora y su ministro del Interior no son capaces de reconocer que no pueden con esto, que no pueden, que no tienen las respuestas que necesitamos. Y en el otro lado, las demandas que se plantearon en septiembre del año pasado, que incluso nosotros criticamos, en el sentido de que era iluso decirle a la gente que si se modificaba la ley contra el crimen organizado y se restablecía en su versión original, esto iba a cambiar las cosas. Eso no era cierto, esa ley podía cambiarse, pero si no había un plan, una estrategia, una coordinación intersectorial, recursos, si no se potenciaba la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, si no se limpiaba todas estas instituciones de corrupción, no íbamos ni a la esquina. Y tal cual es lo que pasó. Y dicho sea de paso, es cierto también de que como estamos en un periodo extenso, pero al final preelectoral, hay alguna gente pues que parece estar más preocupada en la promoción de sus candidaturas que en los problemas que tenemos como ciudadanos y la necesidad de tener una respuesta frente a ellos, y que evidentemente están pretendiendo utilizar el descontento de la gente más que para encontrar salidas para promover sus figuras como potenciales candidatos. Pero lo cierto es que de parte del Congreso de la República tampoco ha habido una respuesta, y las cosas no están igual, también están peor. Es decir, no solo porque el Congreso no puede estar más desacreditado de lo que está, ya estamos discutiendo la existencia de una red de corrupción, de prostitución dentro del Congreso de la República. O sea, el Congreso convirtió en un burdel, ya simplemente llegamos al extremo de la degradación moral de una institución en cualquier parte del mundo. Pero no solamente eso, sino que siguen con su política de legislar en función de sus intereses y de ver de qué manera pueden torcer las leyes sobre las cuales tienen el poder de decisión para protegerse a sí mismo de las investigaciones que tienen por sus actos de corrupción, por sus inconductas. Y en el camino están beneficiando a los delincuentes. Porque cuando ellos hablan, por ejemplo, de detención preliminar, están pensando en sí mismos, en sus jefes, en los dirigentes de sus partidos, en sus empresarios amigos, y no están pensando en la sociedad agobiada por la delincuencia. Y por eso es que el Colegio de Abogados de Lima se ha vuelto a pronunciar sobre el tema de la detención preliminar. Primero se pronunció sobre por qué el gobierno se demoraba tanto en reconocer que había sido un error del Congreso los cambios que se produjeron con respecto a la detención preliminar, donde al final no podías detener preliminarmente a nadie. Sino que ahora, luego de que el gobierno observó llevando las cosas hasta el límite de los plazos, ahora el Congreso de la República está proponiendo lo que más o menos con otras palabras el Colegio de Abogados está diciendo que es un mamarracho. ¿Y por qué? Porque siguen en la misma onda. Siguen tratando de legislar no pensando en el interés del ciudadano, en darle a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial los instrumentos para luchar contra los delincuentes, sino en protegerse ellos, de cómo las leyes que pueden sacar los pueden ayudar a protegerse en el momento, como lo que le está pasando a muchos de ellos de hoy, empiezan a ser perseguidos por la justicia. Entonces, ellos nos han llevado a esta situación límite.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta que yo hago. ¿Vamos a seguir esperando hasta julio del 2026? Miren cómo están las cosas. Y no hay la menor voluntad de la señora Dina Boluarte de constituir un gabinete técnico. Sigue repartiendo los ministerios en función de sus alianzas parlamentarias o políticas para que las sostengan desde el Congreso. Es decir, cualquier cosa. Pero no tenemos una respuesta consistente. No hay lo que deberíamos tener es un gobierno de transición que permita restablecer la paz entre los peruanos, la armonía, la cordialidad mínima, el respeto mutuo, en un contexto en el que deberíamos estar discutiendo el futuro de este país lleno de oportunidades, constituyendo un gobierno de gente técnica y calificada, donde entre otras cosas se destraben todas las obras que están paradas, se modifique la legislación y eso pasa a ser una responsabilidad del Congreso, que impide que el Perú progrese de una manera efectiva y que no estemos amarrados prácticamente por una burocracia absolutamente incapaz, pero sobre todo corrupta. Es decir, no hay la menor voluntad de llevar las cosas en esa dirección y que nos garanticen un proceso electoral transparente donde gane el que tenga más votos y donde el respeto a la independencia de las instituciones esté garantizada. Nada de eso está pasando lo contrario. Entonces, ¿vamos a esperar hasta julio del 2026? No estoy haciendo la pregunta yo, se la está haciendo muchísima gente en la calle. Ayer la expresión ha sido el dirigente de transportistas que ha estado con nosotros. O sea, podemos darnos el lujo de que esto sea peor aún de lo que es. O sea, ¿qué tiene que pasar de peor para que haya algún tipo de reacción por parte del gobierno si las cosas han ido empeorando y ellos siguen empecinados en decir que todo está muy bien? Y de la mano con decir todo está muy bien, no hacer nada significativo para que las cosas cambien. Niegan hasta la realidad de sus propios números, hasta la cantidad de homicidios los quieren negar cuando las cifras las dan ellos mismos a través de los organismos gubernamentales. Es decir, niegan su propia realidad. Entonces yo creo que estamos en un punto donde, es decir, ¿qué necesitaríamos en el Perú? Necesitaríamos un gobierno de transición que dé confianza en un proceso que va a ser difícil porque hay una enorme polarización y dispersión en el Perú. Nos hemos hecho mucho daño en estos últimos años. Hemos perdido la capacidad de pensar en común en nuestros objetivos como nación en el largo plazo y en los distintos caminos que se pueden tomar para llegar a esos objetivos y esos sueños que todos deberíamos compartir. Los partidos se han desinstitucionalizado, han prácticamente dejado de existir para dar lugar a organizaciones criminales que se han apoderado de la política. Entonces necesitamos que se haga un proceso en el cual esa situación, por lo menos en un primer paso, se comience a resolver, juntando a la gente que piensa más o menos igual para que defiendan sus puntos de vista alrededor, no de un candidato, porque eso ya hay que dejarlos de lado, alrededor de propuestas sobre cómo enfrentar la situación que estamos viviendo y cómo aprovechar de la mejor manera nuestras oportunidades. Y un gobierno de transición, insisto, de técnicos, de gente capaz, de gente calificada, que para empezar resuelva la crisis de inseguridad y que responda de manera inmediata a urgencias. No puede ser que tengamos el puerto de Chancay y no hayamos hecho 1 kilómetro de carretera para conectarnos con ese megapuerto. No puede ser que se esté inaugurando el aeropuerto Jorge Chávez en las condiciones en que se está inaugurando. No puede ser que sigamos perdiendo tiempo con la agricultura de exportación. No puede ser que no seamos capaces de, siendo el Estado peruano el dueño del mineral, no organicemos un entendimiento entre la gran, mediana y pequeña minería llamada informal y en algunos casos hasta ilegal, para juntos enfrentar la tarea de explotar ese mineral de manera racional, inteligente y moderna para beneficio de todos. Todo eso es posible. Está claro lo que hay que hacer. El problema es que los que están a cargo no tienen ni idea, no están preparados para conducir el país y nos lo han probado, pero hasta el cansancio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les dejo la pregunta, ¿qué hacemos? Pero creo que esta pregunta nos la estamos haciendo todos. Y lo resumo simplemente en esto. ¿Qué es mejor para el Perú? ¿Seguir aguantando esto hasta el año 2026? Con el riesgo probado por la experiencia de que esto se va a poner cada vez peor,
o hacemos un corte y buscamos la manera de que las cosas se hagan diferentes, lo cual supondría un adelanto de elecciones, lo cual supondría que el Congreso de la República tendría que nombrar un presidente o presidenta, que no podría ser el señor Salguana, por supuesto, que tendríamos que tener un gabinete técnico de transición que haga las cosas urgentes que hay que hacer en el Perú hoy y que nos garantice un proceso electoral transparente con el compromiso de todos de respetar sus resultados. ¿Qué cosa? Es decir, ¿qué es mejor para el país en un momento como este? Yo creo que solamente plantear la discusión sobre el tema es lo suficientemente responsable como que hay que hacer, como debemos ser todos a estas alturas. Y yo me temo que la señora Boluarte esté celebrando seguro el paro de mañana, va a ser un fracaso. Señora, esto se puede poner muy feo. Esto se puede poner muy feo porque lo que puede tener usted en un plazo corto, esa gente protestando y parando el país, no porque cambien esta ley, no porque haya una u otra medida o una declaratoria de emergencia, sino porque usted se vaya. O sea que prepárese para un escenario que es altamente probable que ocurra. Pero si ocurre, ¿responsabilidad de quién será? ¿De los medios de comunicación? ¿De la fiscalía que la investiga? No, señora. De sus propios actos y de su incapacidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz desde hace 14 años. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre,